Bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar en este curso básico de pastoral vocacional. Esta noche vamos a ver el tema de la pastoral vocacional en el magisterio de la iglesia. Magisterio es una forma de educar de la iglesia y dar a conocer este misterio de Cristo, su tradición, todo lo que es la iglesia. Es un método de enseñanza. Vamos a ver los documentos, su historia y su interpretación. Comencemos con una oración a María. Esta oración se llama María nos acompaña en nuestro camino. Sé la madre de nuestro sí. María, madre de las vocaciones, que supiste decir tu sí con tanto amor, enséñanos a responder valientemente a la llamada del Señor. Que ejemplo tuyo estemos disponibles, sepamos dejarlo todo y seguirlo para siempre. Madre, pide a tu Hijo, Señor y dueño del campo, que suscite entre nosotros muchas vocaciones, sacerdotales, religiosas, de laicos comprometidos. Que tu sí nos surja y nos interpele, que tu ejemplo nos convenza y nos decida. Madre, te confiamos nuestra juventud y nuestro futuro. Ponemos en tus manos nuestra vocación. Haznos dignos de tu Hijo. Sé la madre de nuestro sí. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, guíanos y danos tu paz. Bien. El magisterio de la Iglesia ha venido ofreciendo a partir de 1941 una serie de valiosas orientaciones sobre la pastoral vocacional, su finalidad y su organización. Los documentos más importantes son los siguientes. Ahora en este momento vamos a hacer un recorrido a partir del año 1941, en que la Iglesia comienza a ver esta necesidad en tener pues un seguimiento con la pastoral vocacional. En 1941, el Papa Pío XII funda la obra pontificia de vocaciones eclesiásticas, una institución dedicada al fomento de las vocaciones sacerdotales. En 1943, la Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios Universitarios crea los estatutos de la obra pontificia de vocaciones. En 1943, en este año, se prevén los medios para la creación de la obra diocesana de vocaciones. Desde 1964 a este año 2020, los papas han enviado mensajes sobre la vocación en una jornada llamada Mensajes para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Cada año, en el domingo cuarto de Pascua, encomendado al Buen Pastor, siempre en el domingo cuarto de Pascua la lectura va a ser sobre el Buen Pastor. Cada año el Papa da un mensaje sobre la vocación. Si tienen oportunidad, encuentran en internet, son cartas muy breves, estos mensajes son muy breves. El de este año son 3 hojas que si tenemos tiempo vamos a procurar leer el de este año, el mensaje de la pastoral vocacional en el domingo cuarto de Pascua del Buen Pastor. Bien, de acuerdo a estos textos, de todos estos textos desde 1941 a la fecha, se han visto, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, el documento de Medellín en 1978, Congreso Internacional de 1973, documento de Puebla en 1979, el Congreso Internacional de 1981 y el documento de Santo Domingo de 1992. Imagínense que toda la iglesia se reúne
en estos espacios para hablar sobre la vocación, sobre todas las vocaciones para el reino. A mí se me hizo interesante lo que plantea sobre la vocación el documento de Puebla. Aquí nos dice que todos los cristianos, según el designio divino, debemos realizarnos como hombres, vaya, como hombres y como mujeres. Esto es la vocación humana. Y recalca, y como cristianos, viviendo nuestro bautismo en lo que tiene de llamada a la santidad, a ser miembros activos de la comunidad y a dar testimonio del reino. Esto es la vocación cristiana. Y debemos descubrir la vocación concreta, laical, de la vida consagrada o ministerial, que nos permita hacer nuestra aportación específica a la construcción del reino, que es la vocación cristiana específica. De este modo cumpliremos plena y orgánicamente nuestra misión evangelizadora. En este documento de Puebla del año 79, como que encierra muy bien la vocación, somos humanos, pero a través de esa humanidad Dios quiere engrandecernos. ¿A través de qué? Pues de los sacramentos, comenzando por el del bautismo, que esa es la primera llamada a la santidad. Desde ahí empieza un camino que vamos recorriendo a lo largo de nuestra vida. Nos llaman a esa santidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues siendo miembros activos dentro de una comunidad. Esto es la parroquia, la vida familiar. Y algo muy importante, dar testimonio del reino de Cristo ya instalado aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos dar testimonio de este reino de Cristo que está con nosotros, que está en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y que ese reino de Cristo se construye a través de nuestra vocación. Entonces, ahí comienza nuestra misión evangelizadora. Entonces, desde que nacemos, somos llamados con nuestra humanidad, somos llamados luego al bautismo, a dar un testimonio de santidad, y de ahí nuestra madre, la iglesia, nos arropa y nos envía una misión evangelizadora. Es muy importante ir descubriendo nuestra vocación, que somos miembros de una comunidad, no somos seres aislados. Aún a pesar de que Dios hizo el hombre y la mujer, no los hizo solo, que dijo crezcan y multiplíquense. Así también las vocaciones, debemos procurar que se multipliquen, que esas vocaciones sean vivos testimonios de la presencia de Cristo aquí en la tierra. ¿De qué organismos se vale la pastoral vocacional? Miren, en 1986 está el Congreso Latinoamericano, el tercero, que nos dice o habla sobre la creación o fortalecimiento de organismos que aseguren la coherencia, la continuidad y eficacia de todas las iniciativas de animación en la pastoral vocacional. Entonces, este congreso buscó que toda la pastoral vocacional fuera coherente, tuviera una continuidad y lograra una eficacia, que estas iniciativas de animación en la pastoral vocacional rindieran muchos frutos. El documento de Santo Domingo de 1992, bueno, se reúnen en 1992 y sacan este documento de Santo Domingo, en el cual nos dice que estructurar una pastoral vocacional inserta en la pastoral orgánica de la diócesis en estrecha vinculación con la pastoral familiar y la juvenil. Es urgente preparar agentes y encontrar recursos para este campo de la pastoral y apoyar el compromiso de los laicos en la promoción de vocaciones consagradas. Entonces, aquí nos dice que esta pastoral vocacional no tiene que actuar de manera aislada, sino que se tiene que insertar en todos los apostolados, porque todos los apostolados, cada uno de sus miembros fueron llamados a participar desde su vocación
a esparcir esa semilla del reino de Dios en la catequesis, en las pláticas prebautismales, en todo eso que nos llama a nuestro Señor a ser misioneros. Entonces es importante que nosotros mmm, logremos que esas estructuras se lleven a cabo, que sean unas estructuras fuertes. ¿Y qué hacen esas estructuras fuertes? Pues los miembros pertenecientes a ellas. Hay otro congreso internacional en 1973, donde aquí entra la familia. La familia, bueno, en este documento, en este congreso, se hizo hincapié de que la familia tiene una responsabilidad fundamental en la promoción de las vocaciones. Pues nosotros no caímos de las estrellas y llegamos aquí, no. Nacemos en una familia y aquí también nos dice que la pastoral juvenil pretende despertar la conciencia de los jóvenes para que descubran su responsabilidad en la misión de toda la comunidad cristiana. Entonces, miren, aquí nos habla acerca de la familia, que es muy importante en la promoción de los valores vocacionales. Y también nos habla que la pastoral juvenil pretende despertar esa conciencia también en los jóvenes, porque tienen muchas energías, tienen muchas ideas, pero tarde o temprano también van a adquirir una responsabilidad y se desea que esa responsabilidad sea en bien de una comunidad cristiana. El documento de Puebla también habla sobre esos organismos de la pastoral vocacional. En el año de 1979, en el numeral 885 nos dice: hay que dar a la pastoral vocacional el puesto prioritario que tiene la pastoral de conjunto y más en concreto en la pastoral juvenil y familiar. Como que este documento de Puebla concuerda también con el del año de 1973. Ahí vemos dos inquietudes fundamentales que tienen sobre la familia, trabajar con la familia y trabajar con la pastoral juvenil. En el Congreso Internacional de 1981 se requiere la presencia en toda la iglesia particular de un centro diocesano de vocaciones. Dicho centro es un instrumento idóneo de estudio, de programación, de coordinación y de servicio para la animación de la pastoral unitaria a favor de las vocaciones consagradas. Este Congreso Internacional de 1981 va un poquito más allá. Ok, en el documento de Puebla y en el documento internacional de 1973 habla sobre la familia y sobre la pastoral juvenil. Muy bien. Sin embargo, la pastoral familiar y pastoral juvenil aquí como que actúan independientes. Si se creara este centro diocesano de vocaciones, sería un espacio idóneo para ese estudio de ir descubriendo poco a poco la vocación. ¿Qué pasa cuando los jóvenes pues terminan a lo mejor unas pláticas de su proyecto juvenil? Pues ya llega, a lo mejor toman la decisión del matrimonio o toman la decisión de consagrarse a Dios. Sin embargo, ya no continuarían con un estudio sobre la vocación, y esto es lo que quiere este centro diocesano de vocaciones. Lo mismo, por ejemplo, cuando un pequeño acaba su primera comunión, tiene un curso muy fuerte e intensivo sobre los sacramentos para lograr que haga su primera comunión. Y ya después de ahí como que se corta, ya no hay una continuidad. Entonces, esto es una preocupación de la pastoral vocacional, que pues se siga una continuidad. Es importante pues que los niños posiblemente digan: híjole, pues ya terminé mi preparación para mi confirmación o mi primera comunión, y como que tienen esa inquietud de continuar con algo, pero ya no hay medios para que ellos continúen esta formación. Entonces es ahí donde debe de entrar la pastoral vocacional, que si ese niño o esa niña tienen una inquietud, o adolescentes cuando ya recibieron su confirmación, de continuar, debemos nosotros de buscar esas vocaciones
para darles un seguimiento. Bueno, en el número 3 nos dice quiénes son los responsables de la pastoral vocacional. Y aquí hay algo muy importante que señala el Concilio Vaticano II. Pues en primer lugar los obispos, los presbíteros, las comunidades religiosas y la familia como núcleo de la primera promoción vocacional. El Concilio Vaticano II, pues aquí habla sobre la vida religiosa, el ministerio ordenado y la familia, que es muy importante, es el primer semillero de vocaciones. El Congreso Internacional de 1973 nos dice que los responsables de la pastoral vocacional, los obispos, están convencidos de que se trata de una responsabilidad esencial de su misión que exige valor, imaginación y perseverancia en su realización. Ellos son los primeros responsables de la pastoral vocacional. En esta solicitud de los pastores deben participar activamente según el espíritu de Cristo Dominus. Los supervisores mayores religiosos y los responsables de los institutos seculares. Pero los obispos, los superiores y los responsables no pueden sostener este empeño si no es en estrecha comunión con toda la comunidad cristiana y sobre todo con los padres, los educadores y las mismas personas consagradas. En este congreso se vio principalmente que muy bien los obispos, claro, tienen una responsabilidad muy importante, pero ellos no quieren actuar solos, sino que necesitan que la comunidad cristiana y los padres de familia, aquí ya habla de los educadores que están pues en las escuelas, también aquí ya los están involucrando, y a las personas consagradas también, que entre todos se busque esta responsabilidad o que se tome esta responsabilidad. Pablo VI, en su Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, también hace mucho hincapié en esto, de la responsabilidad de toda la Iglesia por promover las vocaciones, también en su mensaje en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hay otro congreso en 1981. El documento de Santo Domingo nos menciona también quiénes son los responsables de esta pastoral vocacional. En el 991, en el numeral 991 nos dice, impulsar la preparación de laicos que sobresalgan en el campo de la educación, de la política, de los medios de comunicación social, de la cultura y del trabajo. Este documento de Santo Domingo ya como que dice, ok, sí, es muy importante que los laicos ayuden al fortalecimiento de esta pastoral vocacional, que también se responsabilicen. Y aquí nos dice algo muy importante, que sobresalgan. ¿En dónde? En la educación, en la política, en los medios de comunicación, en la cultura y dentro de sus trabajos. Entonces, en este documento, ahí nos dice una palabra clave, una preparación. En esta pastoral vocacional es muy importante esta preparación que los laicos puedan dar, porque así la Iglesia de Cristo va a estar mejor instruida. Aquí nos dice que estos laicos sientan todo el respaldo de sus pastores, es decir, los presbíteros. Están incluidos también los militares. Fíjense, en esta carta de Santo Domingo también se incluye a los militares, a quienes corresponde siempre estar al servicio de la libertad, la democracia y la paz de los pueblos, teniendo presente que la santidad es un llamado a todos los cristianos. Los pastores procurarán los medios adecuados que favorezcan en los laicos una auténtica experiencia de Dios. Incentivarán también publicaciones específicas de espiritualidad laical. Entonces, imagínense, ya en el año 92, 1992, habla sobre los militares, ¿verdad? También los ve como una vocación, que no es nada más portar armas, sino que estar al servicio de la libertad, la democracia y la paz.
Esto es algo muy importante que hace mención este documento de Santo Domingo y nos dice también que van a apoyar en publicaciones con una espiritualidad laica. En el numeral 92 de este mismo documento dice: queremos alentar las iniciativas de los superiores mayores en favor de una formación inicial y permanente y de un acompañamiento espiritual de los religiosos y las religiosas para que estos puedan responder a los retos de la nueva evangelización. Claro, esto está respetando los carismas de cada organización religiosa. Hay unas que no pueden salir porque son de vida contemplativa, sin embargo la Iglesia va a pedir de qué manera pueden ayudar ellas en la evangelización, si es por medio de sus oraciones o la vida apostólica, la vida religiosa apostólica, que es la que está con una vida más activa en la Iglesia, en la catequesis, pues también allí va a pedir la Iglesia, o más bien va a dar ese acompañamiento a estos religiosos y religiosas para que puedan dar una respuesta en la responsabilidad de la pastoral vocacional. Y es muy importante el testimonio de las religiosas en la vida activa de la Iglesia, ya que ellas, pues mediante su vida, nos dan un ejemplo muy grande de cómo es el seguimiento de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver en el número 4 los medios de la pastoral vocacional, es decir, qué medios necesita la pastoral vocacional para que se lleve a cabo. Bueno, el Concilio Vaticano II señala especialmente la oración y la renovación cristiana de los ambientes, de modo concreto el familiar. El Concilio Vaticano está muy consciente de que del ambiente familiar van a salir las vocaciones. La oración también es muy importante en la iglesia, en las familias, para que se pueda llevar a cabo esa renovación que día a día necesitan nuestros ambientes. Por ejemplo, una familia que va toda junta a la misa está dando testimonio, está al ir a la misa pueden decir: ay, miren, ahí van los Gutiérrez ya muy tempranito, muy bañaditos a la Santa Misa. No, pues también nosotros también hay que quedarnos atrás, también hay que ir a la Eucaristía. Entonces, de ese pequeñito testimonio, esa familia está llevando de modo concreto esa renovación cristiana. También a lo mejor al ir a escuchar las pláticas sacramentales, al llevar a sus niños al catecismo, todo eso está renovando esos ambientes cristianos. A lo mejor como padres les duele no darles todo a los hijos, pero a veces es bueno, porque muchas veces darles tanto los puede corromper. Entonces las familias también pues tienen que plantearse cómo pueden llevar a cabo esa renovación cristiana en los ambientes. El Congreso Internacional de 1973 también nos habla de tener una experiencia de oración y aquí agrega el testimonio personal, tanto de laicos como de presbíteros, el obispo, el papa, el religioso, todo. Aquí entran todos. La oración, veíamos en la temática pasada de la teología de las vocaciones, que eran los 5 valores vocacionales: la unión con Dios, el seguimiento de Cristo, la pobreza, la castidad y la obediencia, que estos 3 últimos son los conceptos evangélicos. Entonces, aquí, pues sí, sigue continuamente. La oración es lo que nos va a unir a Dios, a lo que nos va a unir, que pues entre comillas, al parecer no conocemos, pero sentimos la presencia de Dios, sentimos que está con nosotros, nos acompaña. Y esto es muy importante, buscar las experiencias de oración, buscar esos espacios para orar. Nunca los vamos a tener, pero por eso es una búsqueda. La oración es lanzar nuestra mirada al cielo y esperar todo de aquel
de aquel quien nos ama. El documento de Puebla también, de 1979 también trata los medios de la pastoral vocacional. También hace hincapié sobre la oración personal y comunitaria. Aquí ya nos dice algo muy importante, oración personal. Entonces, ¿es posible esta oración personal? ¿Es posible dedicar tiempos, ratitos? Ahorita que estamos tan saturados de informaciones, pudiéramos dedicar unos pequeños espacios en nuestra vida para hacer esta oración. En comunidad, vivimos con nuestras familias. Bueno, el Congreso Internacional de 1981 ya aquí habla de una catequesis vocacional. Muy bien, está excelente la oración personal, excelente la oración comunitaria, el testimonio personal, renovación cristiana, muy bien. Pero en 1981 ya nos habla de una catequesis vocacional dentro de esta pastoral vocacional. Es decir, que se comienza a recopilar información de cómo puede llevarse a cabo una catequesis que hable sobre la vocación. Hay catequesis para recibir la primera comunión, catequesis para la confirmación, catequesis bautismales, catequesis prematrimoniales. Sin embargo, también este congreso le interesó que se hiciera una catequesis vocacional. Y el documento de Santo Domingo nos dice también acerca de la oración y frecuencia de sacramentos. Esa unión con Dios, ¿dónde la podemos realizar plenamente? Pues en la recepción del sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. También nos habla sobre la devoción mariana. Ahorita que hacíamos la oración del sí de María, es muy importante tenerla muy presente en la pastoral vocacional. También es importante el acompañamiento. Aquí ya en el año de 1992 ven algo muy importante, el acompañamiento y el compromiso misionero que ayuden a un discernimiento. Por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, los que quisieran entrar al seminario, comienzan con un acompañamiento, una catequesis, que les va desenvolviendo cómo es esta vida. Y es importante llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque ese acompañamiento es muy importante porque de ahí vamos a empezar estos jóvenes van a comenzar a tener una relación con Dios dentro de una comunidad. Hablábamos también de la misión. Esta misión también es muy importante porque no es solo recibir, orar, sino también a qué misión me compromete esta vivencia que me toca en este momento de mi vida. A lo mejor Dios me llama para ser sacerdote, pero a lo mejor no. Entonces, esta preparación me va a servir en mi vida y estoy recibiendo un acompañamiento. Ya como que dice noviembre ya valió, ya está aquí, noviembre ya. Marisela, es un micrófono de Marisela. Mira, ahí anda este secreto. Marisela. ¿También es hijo de él? No sé si sea Marisela. Bueno, miren. Ahora vamos a hablar en este número 5 de los modos o estilos de la pastoral vocacional. En diversos años siguen saliendo documentos, la iglesia sigue buscando esa comunicación con Dios para ver qué es lo que se necesita en esta Grace, en este pueblo escogido. En la Conferencia Episcopal Francesa del año 1971, nos dice, o sea, cómo es el modo de la pastoral vocacional o qué estilo debe de tener. Recalca otra vez el acompañamiento para una maduración o discernimiento. Supongamos, una jovencita que conoce a un muchacho, al día siguiente
de conocerlo, esta muchachita se casaría con él. A lo mejor muchas responderían que no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación de noviazgo. Pues esta relación de noviazgo puede durar 1 año, 2 años, hay unos que duran hasta 10 años, no sé. Pero es como un noviazgo que los va a preparar, los va a hacer tener unas vivencias que los va a hacer decidir si quieren pasar con esa persona el resto de su vida o no. Aquí también, en el estilo de la pastoral vocacional, dice, o sea, una jovencita o que tenga la inquietud de entrar a la vida religiosa, no va a entrar de la noche a la mañana a un convento, sino que tiene que tener un proceso de acompañamiento para que en ese acompañamiento vaya adquiriendo una madurez, y en esa madurez va a tener un discernimiento, es decir, va a contemplar en este acompañamiento si Dios la llama a estar con él o si la llama a otro medio, a otra forma de vida. En el Congreso Internacional de 1973, la vocación se desarrolló en el progreso del tiempo. Seguir de cerca, las casas de formación deben ser lugares de piedad, estudio y disciplina. Claro, porque se va a tomar una decisión muy, muy importante. La vocación se va a ir desarrollando en el progreso del tiempo. Así como cuando una persona o un sembrador planta una semillita, esta semillita no va a dar flor o la plantita de la noche a la mañana ya vamos a tener un arbolito de 1 metro, ¿no? Solo el progreso del tiempo, siguiendo de cerca esta vocación, uno se va a dar cuenta cómo va a ir creciendo esta plantita de esta semillita y cómo deben de ser esos lugares para que la persona pueda discernir, este joven, esta jovencita, pueda discernir, pues tiene que ser un lugar de piedad, de estudio y de disciplina. Si esa plantita se riega cuando el sembrador digo, no, pues va a llover hoy no la riego, y pues no llovió, no, pues mañana va a llover y no la riega, esa plantita se va a ir secando. Entonces, la disciplina de estar regando a lo mejor cada 2 días esa plantita, no desanimarse, pues no, esta plantita ya lleva, esta semilla lleva 1 mes y no sale nada, pues voy a seguir regando. Y después va saliendo el brote pequeñito, insignificante, casi imperceptible. Y si sigue regando, si sigue poniéndolo, viendo, híjole, no le gustó estar en el sol, bueno, vamos a ponerle en la sombra la macetita para que a ver si le gusta este otro lugar, ¿verdad? Aquí nos dice, las casas de formación deben ser lugares de piedad, estudio y disciplina, es decir, que se sienta acogida esa vocación para ver el desarrollo que a lo largo del tiempo va a tener. También el documento de Puebla habla sobre este modo o estilo. En el documento de Puebla dice que hay que cultivar las disposiciones básicas para la maduración vocacional. ¿Qué serán estas disposiciones básicas? Pues sí, no estresar a la persona, sino que poco a poco, por ejemplo, que le dijeran, no, pues es que ya tienes que saber latín en esta comunidad religiosa, pues se va a espantar esta vocación, y no, pues yo no sé ni latín, o sea, no sé cómo, no. Hay que tener estas ciertas disposiciones, no son carreras, sino que es poco a poco lograr esta maduración. Tan solo cuando uno estuvo en el vientre materno fueron 9 meses, a lo mejor en otros fue menos, en otros, pues sí, 9 meses más o menos es el tiempo el que pasa un bebé. Y la mamá, pues en esa dulce espera, imaginándose cómo va a ser su rostro de ese bebé, sus manitas, sus ojos, todo se lo está imaginando. Ella no dice, no, ya mañana quiero tener el bebé, ya lo quiero como usted. No es esa dulce espera de ver poco a poco el crecimiento de este bebé hasta ver su carita ya cuando nace. Entonces, aquí nos dice en este documento de Puebla cultivar esas disposiciones básicas para lograr esta maduración vocacional, es decir, que tenga esta vocación
ciertas, a lo mejor, facilidades, porque son cosas que no entendemos, eh, no entendemos. Miren, voy a avisar que prendieron la televisión para que la apaguen, o no sé si me alcanzó a escuchar con la tele que prendió una tía mía que vive aquí conmigo. Si alguien me pudiera ayudar. Se escucha, sí se escucha. Sí se escucha. Ay, muchas gracias. Bueno, en el Congreso Internacional de 1981, la vocación a la vida consagrada no es problema puramente individual, concierne a toda la iglesia. La vocación nace en la iglesia y se desarrolla en la iglesia y es sostenida por la iglesia en toda su evolución. Fíjense, no nos moriríamos de espanto si de la noche a la mañana el Papa Francisco, pues ¿saben qué? Pues yo ya hice mis maletas y me voy a ir a descansar y pues ahí nos vemos, ¿verdad? A ver cómo les va. No, claro de que no, está súper comprometido, está, dice, este problema es mío, suscitar vocaciones, estar al frente de la iglesia, de mis feligreses, de todo el mundo, conocer los siglos a visitar, todo el itinerario de un papa. Es algo tan importante que dice, concierne a toda la iglesia. Nos sentimos arropados a través del papa, toda la iglesia, porque la vocación nace en la iglesia. La figura del Papa es algo muy importante para todos los miembros de ella, así como el señor cura que diario en la mañana y en la noche hace el sacrificio eucarístico. Es cuando sale el sol en la mañana y se mete por la noche. La naturaleza día y noche está respondiendo al llamado de nuestro Señor. Así también el presbítero, tempranito su misa y tempranito ya en la noche también la misa para dormirse y volver a tomar nuevas fuerzas para el día siguiente, para sus confesiones, para las pláticas con los matrimonios, para la pastoral juvenil. Entonces, todo esto es un movimiento muy grande y es sostenido por la iglesia. Pero miren, algo más importante, que la iglesia es cada uno de nosotros. Si hablamos mal del Papa, toda la iglesia queda mal. Entonces, nosotros debemos defender al Papa, a los sacerdotes. Si no vamos a hablar algo bueno, pues mejor no hablamos. Entonces, la iglesia, aquí nos habla de una evolución. Claro que sí, la iglesia ha ido cambiando y ahorita más con esta pandemia, que se cerraron los templos, por ejemplo, aquí en mi parroquia Chistojova, pues sí, por decir algo en la mañana, bueno, cuando no había pandemia, había, por decir algo, en la mañana un aproximado de 70 personas. Ahorita lo están transmitiendo por Facebook. Bueno, ahorita que ya se abrieron un poquito más los templos, hay esas personas en la iglesia, pero también uno ve en el Facebook, llega casi a otras 60 personas, entonces son más personas las que están escuchando esta misa. Eso es una como evolución. ¿Qué otro medio o estilo tiene la pastoral vocacional? Pues el Congreso Latinoamericano, que hace hincapié en crear esas condiciones, y el documento de Santo Domingo, que también menciona algo al respecto. Entonces, la vida sacramental es muy importante en esta evolución de la iglesia. Cristo es el que nos acompaña en nuestro día a día y Él quiere que la iglesia se mantenga. Nos da el alimento de su cuerpo y de su sangre, nos da la presencia y figura del Papa en su acompañamiento a toda la iglesia, los presbíteros y nosotros desde nuestra trinchera también en ese seguimiento dentro de la iglesia, que vienen los hermanos separados, ay, pues creo que hablan bonito, se expresan muy bien, ay, se saben toda la Biblia, no, mira, pues como que se ve interesante. Andamos coqueteando a lo mejor con otras cosas que no. Hay que conocer muy, muy bien nuestra iglesia, que es riquísima en documentos, en historia, en magisterio, todo esto es muy importante.
Ahora, hablemos ahora sobre la evolución histórica de estos documentos. La pastoral vocacional es la acción de la Iglesia que fomenta la diversidad de vocaciones. La pastoral vocacional fomenta la diversidad de vocaciones. Vimos en la temática pasada las formas de vida, el matrimonio, la viudez, la soltería, el celibato, la vida religiosa, el ministerio ordenado. Imagínense que hacemos como un ramo hermoso como de flores variadas, diversas, diferentes. El hecho de que se despierte la conciencia vocacional de todos exige con mayor urgencia el surgimiento de vocaciones de especial consagración. Claro, son importantes todas las vocaciones. Sin embargo, también nos habla de una especial consagración. Antiguamente, pues vemos las vírgenes consagradas, llámense una Santa Cecilia, una Santa Inés, muchísimas, si pueden ver en internet hay muchas historias que tienen una especial consagración. La vida religiosa es un pilar muy fuerte, es un faro que ilumina a la iglesia también con su presencia, con su testimonio de vida, con todos, ahora sí que la misión que tienen los religiosos y las religiosas dentro de la iglesia, los misioneros, misioneras. Es necesaria una creciente sensibilidad y valoración de la vocación por parte de todos. Todos tenemos vocación, todos somos llamados. Si somos bautizados, todos somos llamados. Somos parte de la iglesia. Tenemos que ser sensibles. Si algo que yo diga mal de la iglesia, pues recae en toda la iglesia. Miren, aquí también nos dice que donde puede desarrollarse adecuadamente el don de una vocación consagrada es dentro de una comunidad con una cultura vocacional y la existencia de vocaciones con sentido de total consagración al Señor. Esto enriquece la cultura vocacional de la comunidad cristiana. Entonces, la vida consagrada es una riqueza muy grande en toda la iglesia. No tengan miedo a vivir como cristianos. Si el evangelio no está de moda, hay que ponerlo. Bueno, hablemos ahora sobre los organismos responsables de la pastoral vocacional. Ya dijimos que el obispo es el primer responsable e impulsor del fomento y cuidado de las vocaciones. En segundo lugar, los presbíteros y el presbiterio, que comparten con el obispo la misión de cuidar no solo las vocaciones para el seminario diocesano, sino todas las vocaciones en la diócesis. Entre los presbíteros merecen una especial mención los párrocos, por la trascendencia vocacional de la parroquia, y los sacerdotes jóvenes, por su cercanía con las nuevas vocaciones. También se hace referencia a los seminaristas, primeros apóstoles de la vocación, entre otros jóvenes. Tienen especial responsabilidad los religiosos y las religiosas, que con su testimonio de vida atraen a todos a cumplir los deberes de su propia vocación. Los formandos y formandas tienen también un papel destacado. Entre los laicos se subraya el papel educativo y vocacional de la familia. Los padres cristianos son los primeros que han de orar por la vocación de sus hijos y anhelar este don de Dios para su familia. Los educadores, sobre todo los que tratan con niños y jóvenes, los responsables de la catequesis y de la pastoral juvenil, que tienen en sus manos las semillas que el Señor ha sembrado. Incluso los mismos jóvenes que desde su conciencia cristiana se animan unos a otros a seguir con generosidad los pasos de Cristo. Aquí está como que un resumen de todo lo que vimos. Aquí nos dice que los ministros ordenados, es decir, el señor cura, el sacerdote, el presbítero, el padre, lo harán desde su propia responsabilidad pastoral como una función que les pertenece esencialmente. Fíjense que muchos monaguillos, al ver la presencia o la figura del sacerdote, empiezan a tener una cierta inquietud, y muchos padres platican que dicen, no, pues yo fui monaguillo y desde chiquito me entró esa curiosidad por conocer la vida sacerdotal y ahora soy sacerdote. Los religiosos y religiosas asumirán la pastoral vocacional más desde su testimonio de vida y desde la gratuidad de su presencia,
subrayando la oración por las vocaciones. Aquí las religiosos, aquí nos dicen que desde el testimonio de vida, eso es bien importante de los religiosos, de las religiosas, misioneros, y los laicos lo harán desde la secularidad. La secularidad es todo lo que vive en este momento los laicos, todo lo que, pues ciencia, tecnología, medios de comunicación, todo esto que es que los caracteriza en ese tiempo, en esa década, en ese periodo de vida. Los laicos lo harán desde la secularidad que caracteriza su vocación, llevando la catequesis vocacional a los ámbitos donde solo ellos pueden llegar con eficacia: el matrimonio, la familia, los ambientes laborales y sociales, la cultura, la educación, el ocio, etcétera. Este es un llamado a los laicos. Fíjense, los laicos pues son bien importantes porque ellos están insertos en la parroquia casi de tiempo completo. Por ejemplo, hay muchos laicos, muchos apostolados que tienen a lo mejor décadas en su apostolado, ya hacen uso de Eucaristía, siendo catequistas, siendo educadores, formadores. Y fíjense que es una desventaja en la vida religiosa porque muchas veces las religiosas las cambian de lugar, entonces como que no hay un seguimiento, pero la iglesia se apoya en los laicos. Ellos llevan una continuidad asombrosa, porque al ir creciendo la parroquia, se van ellos actualizando, viendo qué necesidades hay con su consejo pastoral. Oiga, el señor cura, tengo esta necesidad, o entre todos van aportando ideas para que la comunidad vaya creciendo, vaya viendo las necesidades. Es algo muy bonito estar insertos en una comunidad parroquial y sobre todo en el consejo parroquial, porque de ahí se pone a juicio todas las necesidades que hay en la parroquia mediante un consejo. Es importante. Bueno, sueñas con sembrar, lo nuestro es sembrar, la tierra dará sus frutos. Es importante los procesos de acompañamiento y discernimiento. Esto es algo muy, muy importante de ese don que llamamos la vocación, dentro de una casa o de formación o fuera de ella. Siempre, una vocación no se da de la noche a la mañana. Hay que grabarnos siempre que una vocación siempre necesita un acompañamiento para que esta vocación tenga un discernimiento que pueda fortalecer su vocación. Una tarea especial del promotor local que acompaña y discierne la vocación desde su comienzo consiste en purificar las motivaciones vocacionales antes de su ingreso, ya que esto será productivo a largo plazo. Es muy importante tener una entrevista con la persona que tiene inquietud de una vida religiosa o del seminario. ¿Por qué? Porque a lo mejor su motivación está un poquito desorientada. Entonces el promotor va a ir purificando esa motivación hasta llegar a lo que realmente Dios quiere para esta alma. Lograr que las casas de formación estén habitadas por personas capaces de hacer un verdadero proceso formativo, ya que luego prestarán un verdadero servicio al pueblo de Dios. También los medios estilos de la pastoral vocacional hacen hincapié de los medios espirituales, es decir, la oración por las vocaciones, el testimonio de los que han sido llamados y sacrificios. Sacrificios, por ejemplo, en ofrecerles privarnos de un gusto porque haya más vocaciones sacerdotales o religiosas. Otros más modernos, dinámicas de grupo, técnicas de expresión, metodologías para el acompañamiento grupal y personal, etc. En un tercer plano, lo relacionado con las comunicaciones, publicidad, prensa, medios de comunicación social, carteles, póster. Se abre aquí un mundo de elementos que conviene saber poner en marcha armónicamente. Ahorita en este año 2020, pues creo que sí estamos llamados a ser promotores vocacionales, a lo mejor en las redes sociales, dar a conocer todas estas dinámicas que van a realizar en sus parroquias. Si van a lo mejor a hacer una dinámica vocacional que invitan a los jóvenes, pueden utilizar las redes sociales, pueden utilizar
pueden pedir apoyo a los apostolados para que los acompañen con sus oraciones en estos acompañamientos o actividades que puedan realizar. Y aquí lo más importante es poner manos a la obra, lanzando las redes como San Pedro, obedeciendo la voz del Señor que nos encomienda ser pescadores de hombres en su reino, en su nombre y para su reino. Aquí no vemos un pescador aislado, sino que con la ayuda de todos, los religiosos, el sacerdote, las familias, los niños, todos ellos, los misioneros, hay que lanzar las redes. Bueno, todavía nos quedan unos 5 minutitos, bueno, para que den las 9. Bueno, ahora vamos este año también, a pesar de la pandemia, hubo cartita vocacional por parte del Papa. El Papa Francisco, continuando este mensaje de cada año en el domingo cuarto de Pascua del Buen Pastor, nos da este mensaje. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 57ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, las palabras de la vocación. Queridos hermanos y hermanas, el 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, quise ofrecer una carta a los sacerdotes que por la llamada que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del pueblo de Dios. En esa ocasión elegí 4 palabras clave: dolor, gratitud, ánimo y alabanza, para agradecer a los sacerdotes y apoyar su ministerio. Considero que hoy, en esta 57ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el pueblo de Dios a la luz de un pasaje evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad en el lago de Tiberíades. A ver si se pueden imaginar todo lo que empieza el Padre Francisco a mencionar. Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la multitud, Jesús ordenó a los suyos que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, mientras él despedía a la gente. La imagen de esta travesía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra propia existencia. En efecto, la barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero a veces puede perderse, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los temores. También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica. Llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sacudida por las olas y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlo. Pero el Evangelio nos dice que en la aventura de este viaje difícil no estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos.
Invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, subió a la barca e hizo calmar el viento. Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidamos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él mostrándonos la dirección. Impide que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión y nos hace capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas. Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro. Quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Por eso llegamos a descubrir y abrazar cuando nuestro corazón se abre a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional. ¡Ánimo, soy yo! No tengan miedo. Esta es precisamente la segunda palabra que deseo daros. ¡Ánimo! Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos enseña, son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada, la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. No es posible que esta vocación sea para mí. ¿Será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? Y poco a poco crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida. Creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar. El Señor sabe que una opción fundamental de vida, como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio, requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón y por eso nos asegura: no tengas miedo, yo estoy contigo. La fe en su presencia que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera de esa aceria que ya tuve la oportunidad de definir como tristeza dulzona, es decir, ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación. En la carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera traducir de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces de caminar sobre las aguas, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros somos como el apóstol, tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera,
en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal o las adversidades que se nos presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente. Y como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y con entusiasmo. Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se calmaron. Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestras vidas y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando atravesamos la tempestad. Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del miedo y de la tribulación no tengan más poder sobre nosotros. En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que no sin razón me gusta llamarlos valientes, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco vuestras fatigas, las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, no tengan miedo, Jesús está a nuestro lado. Y si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos. Y entonces, aún en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la vocación y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. Queridos hermanos, particularmente en esta jornada, como también en la acción pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros. Francisco. Bueno, este es el mensaje que el Papa Francisco designó para este año de Pascua, del domingo 4 de Pascua. Y en el internet viene todas las cartas, todos estos mensajes que el Papa da a la Iglesia. Imagínense un Papa preocupado por las vocaciones, por todas las vocaciones. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. Es un mensaje para todos nosotros porque todos tenemos una vocación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a nuestro Señor que nos permitió compartir este tema, la preocupación de la Iglesia por una educación de la pastoral vocacional. Y para el martes que viene, el tema va a ser el concepto reductivo de la vocación, para que no se lo pierdan. Va a estar muy bonito, muy buen tema. Y pues agradecerle a Dios y a la Virgen Santísima que nos permitió estar en este espacio. Pues les deseo una muy bonita noche y ojalá que tengamos toda esta inquietud de trabajar por las vocaciones.
pues le agradecemos a la señorita Ivonne que nos compartió el día de hoy este tema y nos sigue instruyendo sobre esta importancia de generar cultura vocacional. Ya lo mencionó, los esperamos entonces el siguiente martes para escuchar y seguir formándonos en este tema. No se les olvide dejar su nombre completo cada vez que se unan a la sesión para nosotros llevar el control de asistencia y pues también esta transmisión este,